Pasemos ahora a la introducción, en cuanto a algunos puntos fundamentales de esta obra, que son indispensables, debido al hecho de ser de procedencia extraterrena las respuestas que constan en la misma, relativas a las cuestiones formuladas. Entre las verdades objetivas integradas en el neoespiritualismo clasificado de espiritismo, una de las que ha encontrado mayor resistencia en ser aceptada por las religiones ortodoxas, es la de las comunicaciones de los llamados muertos, o sea, de los espíritus desencarnados que, después de encontrarse en el mundo invisible, vienen a hablar a los hombres. No obstante, semejante hecho está suficientemente comprobado por hombres que se impusieron al mundo por su autoridad de científicos eminentes, aunque, como acontece siempre que surgen revelaciones extrañas a la ciencia oficial, no hayan escapado a las burlas y a las críticas de los que insisten en descifrar los fenómenos de la vida universal, condicionándolos a la configuración del medio en que viven, tal como si un pez quisiera investigar y definir la vida terrestre, atendiendo a la fenomenología del océano. Ciertamente, una de sus afirmaciones categóricas sería que, fuera del agua nadie vive, citaremos, pues, las experiencias asombrosas llevadas a efecto por William Crookes, el célebre químico inglés, que sus compatriotas igualan a Newton, Pablo Givier y Charles Richet, exponentes de la ciencia de Francia, Oliver Lodge, rector de la Universidad de Birmingham, y miembro de la Academia Real, Federico Myers, que en el Congreso Oficial Internacional de Psicología, realizado en París, en 1900, fue elegido como su presidente honorario. Camilo Flammarion, sabio astrónomo de proyección mundial. Russell Wallace, famoso naturalista inglés. César Lombroso y Ernesto Bosano, eminentes psiquiatras italianos. Dr. William Brown, profesor de psicología. Arthur Conan Doyle, escritor, cuyas obras policíacas, de carácter científico, son conocidas en todos los países. Y, finalmente, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, de Londres, cuyas experiencias, llevadas a efecto por intelectuales respetables, tienen anotadas, en sus actas, múltiples fenómenos que identifican y comprueban la comunicación de los llamados muertos, con los que se dicen vivos, a fin de demostrar que la negación obstinada de los actuales doctores de la ley, no tiene amparo ni en los mismos libros sagrados que constituyen la base de la religión que profesan. Vamos a referirnos al Viejo y al Nuevo Testamento de la Biblia Sagrada, destacando algunos hechos que atestiguan la veracidad de las recibida con las mofas del escepticismo estúpido y de las argumentaciones obtusas de las ciencias relativas. Más a despecho de tales óbices, el tiempo corre y esta isla angélica, la Tierra, redando en el espacio a razón de 1800 kilómetros por minuto, sigue, imperturbable, en su vuelo fantástico de evolución, obediente a los determinismos de las leyes divinas, que se cumplen en la época y en la hora predestinadas, independiente del sí o del no de los sabios humanos. Por otra parte, los equívocos de los sabios nunca dejarán de existir, porque en vista del tiempo y del espacio infinito, la inteligencia humana es una expresión limitada. Y por eso, no conseguirá penetrar los secretos de lo absoluto sin los naturales equívocos de aquel que busca alguna cosa que se encuentra escondida en los caminos de un laberinto inmenso. Por tanto, el hombre sabio, por más genial que sea, aunque consiga volar alto como las águilas, jamás subirá más allá de las limitaciones de la ciencia relativa de su ambiente cósmico. O sea, que ante las incógnitas del universo, los hijos de Dios, en todas las curvas del camino de su evolución, se encontrarán siempre con un marco indicador de su ruta, con esta leyenda, rumbo al infinito. Por consiguiente, los sabios son sabios, apenas, en relación a la época en que viven y a la ignorancia prevaleciente en la mayoría. Pues si el sabio Ptolomeo, cuyas concepciones subsistieran hasta la Edad Media, se presentase ahora a defender los principios de su sistema geocéntrico, bastaría oponerle un alumno del primer año de bachillerato para confundir sus teorías científicas. En verdad, la ciencia, en el correr de los siglos, ha sido y continuará siendo, por toda la eternidad, una sustitución consecutiva de teorías que, aunque en cada ciclo lleguen a afirmar principios dignos de reverencia, siempre, en las épocas subsiguientes, las teorías anteriores van siendo reformadas o destruidas por revelaciones cada vez más sorprendentes. Es que la ciencia universal no tiene puntos finales.
y tratándose de ecuaciones o premisas trascendentales sobre la fenomenología del cosmos, nos atrevemos a decir que gran parte de las proposiciones inculcadas como verdades definitivas, no pasan de ser productos científicos de simples ilusiones. Pues así como los ojos humanos, al observar la puesta del sol, ven una tela armoniosa de esplendores cromáticos, que si se observa, in loco, muestra una realidad difusa, muy diferente de lo que se ve a gran distancia, los ojos de los telescopios incurren también en el mismo equívoco. No importa que ellos alcancen perspectivas que abarcan miles de millones de años luz, pues más allá de ese quantum matemático, subsiste la distancia inconmensurable que se llama lo infinito. He ahí porque muchas ilaciones científicas, aunque formuladas por cerebros geniales, son decalcadas sobre apariencias o hipótesis. Pues muchas veces, detrás, más allá, hay otra realidad o fenómeno que, después de ser constatado, demuestra que las conclusiones anteriormente fijadas mediante lo que fue visto por los ojos telescópicos, constituyen verdaderos errores o equívocos. Hay que considerar, además, que la inteligencia humana es impotente para solucionar ciertas incógnitas. Esto es comprobado por aquellos sabios que, reconociéndose meros instrumentos de los designios de Dios, tienen la honestidad de confesar que su descubrimiento fue simple, obra del acaso. Están en esta categoría los científicos misionarios como Röntgen, descubridor de los rayos X y, recientemente, el famoso Fleming, el biólogo modesto, que ofreció a la humanidad la milagrosa penicilina, y muchos otros. Sabios de verdad, en el sentido moral del término, son, pues, los que, ante todo lo que ignoran, confiesan que nada saben. Y por eso, el genial Sócrates es digno de especial reverencia porque entre sus sentencias juiciosas dejó también al mundo esta lección de profunda humildad y sabiduría. Cuanto más sé que no sé nada. Volviendo al hilo de nuestras consideraciones, tenemos que referirnos ahora al punto culminante de esta obra, o sea, el ser o no ser de una estupenda incógnita extraterrena. La revelación formal y perentoria de que el planeta Marte está habitado. Existe allá una humanidad. Y, además de eso, más evolucionada que la nuestra. Semejante revelación viene a comprobar la pluralidad de los mundos habitados, verdad enunciada por el propio Jesús, cuando dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así yo no os lo diría. ¿Cuál será, entonces, la casa de mi Padre? Referida por Jesús, ciertamente que es el universo, y la inmensidad del infinito. Solo una deducción pueril puede justificar la estulticia de que, entre miles de millones de mundos que existen en el universo, Dios haya concedido solamente a la Tierra el privilegio de ser la morada de sus hijos, y consecuentemente, esos soles, esas estrellas y planetas inconmensurables, serían una especie de barcos siderales que Dios puso a navegar en el océano cósmico del infinito, completamente vacíos, teniendo como única función, servir de regalo a los ojos de los habitantes de nuestro pequeño planeta. Sería como si un armador constructor de navíos, construyese suntuosos transatlánticos equipados con todos los requisitos de confort y comodidades adecuadas a la vida humana, y después, los lanzase en los océanos, sin nadie adentro, atribuyéndoles, apenas, la función de ir navegando sin rumbo ni utilidad alguna. O solamente para ser mirados, exteriormente, por algunos seres de la fauna marítima. Dejando aparte las incoherencias graciosas o insensatas, y encarando el problema en sus aspectos, con la lógica de la razón y del buen sentido, no tengamos duda. Hacia el final de este siglo, la pluralidad de los mundos habitados, la pluralidad de las existencias y el intercambio del mundo invisible con la Tierra, serán demostrados con la luz de las pruebas objetivas irrefutables. Pero, ciertamente, una vez que esas verdades sean insinuadas por la ciencia, una vez más los nuevos, sabios de las Escrituras, antes de rendirse a la evidencia de los hechos, volverán con las mismas impertinencias de la escolástica de la Edad Media. Por más que el iluminado Galileo afirmase que la Tierra se movía alrededor del Sol, los doctores no se conformaron con esa condición subalterna, atribuida a este pequeño mundo donde todo es insignificante, menos el egoísmo, la vanidad, el orgullo y la ignorancia. Esas sorprendentes conclusiones de la metafísica avanzada tendrán tal repercusión en la conciencia de la humanidad, que los prosélitos de las diversas religiones, muy alborozados, saldrán en busca de un nuevo templo.
donde puedan atemperar sus emociones irreprimibles y santificantes de amor al Padre que está en el cielo. Las masas, agitadas por un sincretismo espiritual contagioso, se verán en romería por un solo camino. ¿Para dónde van? Van camino de la única religión eterna, la de la Iglesia del Amor Universal. Finalmente, de una vez para siempre, cesarán las divergencias teológicas, exclusivamente humanas, que, durante tantos siglos, han sido la manzana de la discordia entre las diversas creencias o religiones, separadas por causa del mismo Dios de paz y amor, que no tiene hijos preferidos ni hijos abandonados, pues, si así no fuese, su bondad y su justicia dejarían de ser infinitas. Los hombres comenzarán a comprender y a sentir la vida a través del Espíritu, porque todos sabrán por qué nacen, por qué viven, por qué sufren y por qué mueren. Finalmente, estamos al término de un ciclo más de evolución moral y física de nuestro planeta. Esta civilización agoniza porque las conciencias están esclavizadas, incondicionalmente, al dios dinero. Pues, en realidad, debido al refinamiento de las vanidades exhibicionistas del cuerpo, al abuso de comodidades superfluas y a la usura, los corazones se transformaron en verdaderos sacos de monedas. Estamos en el principio del fin, y las profecías categóricas del Apocalipsis no demorarán en cumplirse. Jesús también las enunció, diciendo: habéis de oír hablar de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os asustéis. Es necesario que así acontezca. Mas aún no es el fin, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá grandes terremotos por diversas partes, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo cosas espantosas y grandes señales. Mas todo esto es el principio de los dolores. Mateo 24, 6 novenos.